Vamos a hablar de esos exámenes que a veces nadie les presta atención. ¿Hay exámenes que deberíamos solicitar? Han empezado a recobrar importancia cuando la medicina funcional se ha dado cuenta que pueden ser predictores de condiciones que se van a desarrollar a futuro o de riesgos que puede tener el paciente. Uno de ellos, por ejemplo, es la ferritina. Además de demostrar que puede haber una anemia, también puede corroborar otras cosas, sobre todo cuando está elevada. A veces no hay, la hemoglobina está normal, pero la ferritina está ligeramente elevada. Y esto puede indicar que hay procesos inflamatorios incipientes, como por ejemplo una artritis reumatoide, que todavía el cuerpo no ha dado una clínica clara, sino que síntomas dispersos. Dame el nivel que buscamos en pacientes de ferritina. ¿Cuál sería un nivel óptimo? ¿Cuál sería un nivel preocupante? ¿Cuál sería un nivel peligroso? Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. ¿Te imaginas tener todas las pistas que necesitas para prevenir casi cualquier enfermedad? A veces vamos a visitar a nuestro especialista sanitario o sanitaria y nuestro médico o médica nos hace analíticas, pero la pregunta es, ¿son esas analíticas suficientes? ¿Deberíamos solicitar otras analíticas? Para esto, tengo una invitada muy especial. Ella es médico internista con especialidad en gastroenterología y nutrición. Y después de muchos años de carrera y de muchos pacientes visitados, se dio cuenta que el hilo que enhebra todos los órganos y todas las enfermedades recae en la nutrición y en el saber qué necesitamos para que nuestro cuerpo se mejore. Así que hoy vamos a hablar de los 11 exámenes médicos que tú deberías pedirle a tu médico antes de que te den una medicación. Bienvenida, doctora Montserrat Rodríguez, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, gracias de verdad por traerme a este espacio, a tu casa, que además, wow, he estado revisando, te felicito porque todo lo que has traído a tu comunidad, el aporte ha sido invaluable y me encanta ser parte con un granito de arena con mi aporte para que eso siga sucediendo, Coco, de verdad, muchas gracias, estoy feliz. Qué bien, Montserrat. Me alegro mucho. Aquí todos aportamos un poquito y poquito a poquito intentamos divulgar y ayudar a tantas personas como podamos. Vamos a hablar de esos exámenes que a veces nadie les presta atención. ¿Hay exámenes que deberíamos solicitar? Y si es así, vamos a empezar por el examen número uno. Mira, cuando uno se va a hacer analíticas, como dices tú, muchas veces los médicos solicitan los exámenes por grupos. Entonces, bueno, vienen perfil lipídico, perfil hepático, perfil esto, perfil aquello. Y a veces hay información que se descarta porque simplemente no se le presta atención estando allí. También está la otra situación y es que hay exámenes que incluso durante una época se pensaba que eran muy inespecíficos y que no eran realmente útiles, pero han empezado a recobrar importancia cuando la medicina funcional se ha dado cuenta que pueden ser predictores de condiciones que se van a desarrollar a futuro o de riesgos que puede tener el paciente. Entonces, vamos, yo te voy a hablar de los que yo más recomiendo y más uso, puede haber más, y obviamente estos están, usualmente tienen que leerse en conjunto, pero vamos a mencionarlos lo más conspicuamente posible para que nuestra audiencia escuche. Los marcadores antiinflamatorios hoy en día son muy importantes. Y como te digo, algunos se descartaban por el hecho de que no eran inespecíficos, pero hoy en día se sabe que realmente sí demuestran algo. Uno de ellos, por ejemplo, es la ferritina.
La ferritina, que es parte del perfil, digamos, cuando te sacan la sangre para ver cómo están tus niveles de hemoglobina, si tienes bien los glóbulos rojos. La ferritina, que es una fracción que del hierro, que es la que va a transportar nuestro oxígeno, además de demostrar que puede haber una anemia o de corroborar que hay una anemia, también puede corroborar otras cosas, sobre todo cuando está elevada. A veces no hay la hemoglobina está normal, pero la ferritina está ligeramente elevada. Y esto puede indicar que hay procesos inflamatorios incipientes, como por ejemplo una artritis reumatoide o cualquier situación de inflamación crónica que todavía el cuerpo no ha dado una clínica clara, sino que síntomas dispersos. A veces también nos puede demostrar si hay enfermedad hepática, no solamente inflamaciones, pero también acumulación de grasa, cuando hay problemas hormonales, como por ejemplo una pequeña hiperfuncionalidad de la tiroides, que a lo mejor la persona lo que está sintiendo es ansiedad o un poquito de insomnio, entonces pudiera ser algo de eso, e incluso personas que han tenido episodios de angina o, como en el caso de los diabéticos tipo 2 avanzados, que no sienten dolor, pero tienen a veces episodios hasta de microinfartos en su corazón, pero no tienen la clínica del infarto, esos también pueden tener la ferritina elevada. Entonces es muy importante si uno ve los exámenes y eso aparece elevado, no decir, ah, it's okay, a lo mejor está deshidratado, a lo mejor es por otra cosa, a lo mejor comió mucha carne ayer. No, hay que ponerle atención y hacerle un seguimiento. Hablando de esa ferritina, dos partes. Queremos aclarar que no estamos hablando de la hemoglobina, estamos hablando de algo diferente. Esa es la primera parte que quiero que me aclares. Y la segunda parte es, puede ser que, por ejemplo, una persona tenga niveles elevados de ferritina hoy y se hace un examen en 10 días y simplemente quizás un proceso inflamatorio un poco elevado, que teníamos el conteo de glóbulos blancos más alto y luego a la semana, a las 2 semanas se regulariza? Sí, totalmente. La primera parte de tu pregunta, la ferritina no es la hemoglobina, es una fracción del hierro, ¿verdad? Que es la que nos va a demostrar en los casos, usualmente se utilizaba para saber si había anemia ferropénica, porque lo que se veía era cuando estaba la ferritina baja. Pero ahora se sabe que la ferritina elevada no está relacionada con una persona que tiene hemoglobina elevada todo el tiempo, sino que puede haber una hemoglobina normal con una ferritina elevada y es cuando entonces se enfoca en estos otros procesos. Y efectivamente hay pues procesos inflamatorios o digamos episodios donde nuestro sistema inmunológico está pasando por una situación de estrés que es transitoria. A lo mejor no has dormido bien porque has tenido un jet lag y te hiciste el examen en ese momento, o de pronto estás recibiendo otros medicamentos porque tuviste una infección bacteriana y entonces, claro, eso también puede afectar temporalmente y transitoriamente la ferritina y es posible que a las 3 semanas, dependiendo de si el proceso se resolvió, obviamente, esto vuelva a sus niveles normales. Cuando hablamos de hemoglobina y de ferritina, dame el nivel que buscamos en pacientes de ferritina, cuál sería un nivel óptimo, cuál sería un nivel preocupante, cuál sería un nivel peligroso y los niveles saludables de hemoglobina en sangre. Los niveles de hemoglobina te voy a dar para hombres y mujeres, porque obviamente las mujeres tenemos, sobre todo las mujeres que menstruan, hay unos pequeños cambios en lo que viene la menstruación, debiera estar cuando está muy bajita, o sea, de entre 11.5 a 13.5 es un buen rango. Si tienes 14 no está mal, pero eso es el promedio lo que se encuentra. En los hombres sube un poquito y es posible que un hombre pueda tener hasta 15 gramos de hemoglobina, desde 12 a 15, un poquito más alto, y para ellos eso es normal. En algunos casos es normal una pequeña elevación cuando la persona está deshidratada, hay que decirlo, porque la deshidratación es algo bien frecuente. Las personas más es el tiempo que están deshidratados que correctamente hidratados y a veces el examen se lo toman justamente después de haber estado durante mucho tiempo, no solamente sin comer en ayunas, pero además sin haber estado bien hidratados el día anterior. Con respecto a la ferritina, debería estar entre 20, aquí el rango es más alto y la unidad es distinta. En los hombres puede ir entre 24 a
330 microgramos por litro y en las mujeres entre 11 a 305 miligramos por litro. Si está ligeramente elevada, es decir, por ahí unos 10 a 20 microgramos, estamos hablando de un proceso leve. Si empieza a subir, bueno, pues ya entramos en un rango medio y luego ya por encima de 40 microgramos, 50 microgramos por encima de los niveles que les acabo de decir, ya hay que poner el paciente en un seguimiento un poquito más estrecho, como tú decías. Bueno, vamos a preguntar, ¿verdad? Lo más importante es la anamnesis, es decir, el interrogatorio al paciente. ¿Tienes otros síntomas? ¿Has tenido algún proceso inflamatorio o infeccioso reciente? ¿Estás siendo medicado para alguna otra condición? Si el paciente tiene sobrepeso, obviamente, si tiene hígado graso, revisar los otros exámenes. Y si existe cualquiera de estas causas que hemos mencionado que está subyacente en este paciente, diagnosticada o no, lo ideal sería evaluar la ferritina después de poner tratamiento, obviamente, porque tenemos que hacer algo. Si vamos a medirlo dentro de 15 días sin hacer nada al paciente, el resultado va a ser igual o peor. Pero si nosotros ajustamos a través de lo que sea, dependiendo de la causa, ¿verdad?, que pudiera estar ocasionando esta elevación de ferritina, entonces, bueno, habría que evaluarlo por ahí en unas 3 semanas, porque este valor particularmente sí fluctúa un poco más rápido comparado con otros, ¿no? Que probablemente vamos a hablar después. Entonces, esa sería los niveles y cómo manejarlo. Antes de pasar a la siguiente analítica, hay una condición genética en la cual ciertas personas que la heredan tienen niveles crónicos elevados de ferritina. ¿Puedes hablarnos brevemente sobre ella? Sí, aunque realmente la condición de la ferritina elevada por causas genéticas, curiosamente no es la mayor cantidad de pacientes, son más los pacientes que tienen estas otras condiciones por su estilo de vida que los que tienen la hemocromatosis, que es una condición en la cual el cuerpo absorbe mucho hierro de las comidas. Entonces, en ese caso, la hemocromatosis, hay que ajustar la dieta, contrario a todo lo que usualmente mandamos, que es una dieta para aumentar la hemoglobina. Aquí hay que mandar una dieta que no sea excesiva en hierro. Y también tener cuidado incluso con la suplementación, porque hay suplementos que van a aumentar la absorción de hierro. Y la otra condición es una enfermedad que se llama enfermedad de la Still del adulto. Esa también está relacionada con problemas genéticos donde hay una alteración de la producción de ferritina. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y de nuevo, esas son las excepciones, pero creo que ya que estamos hablando de la ferritina, importante mencionarlas. Analítica número 2, ¿qué crees que es importante que tengamos el dato? Me gusta mucho hablar de esta que viene, que es la proteína C reactiva, porque resulta que durante mucho tiempo, por lo menos a mí en la escuela de medicina, me enseñaron que eso era un examen prácticamente inservible. Era algo así como que es tan inespecífico que no vale la pena ponerle atención. Y uno veía proteína C reactiva ligeramente elevada, pero uno no, tú sabes, o elevada, y uno no le prestaba atención, no se detenía a averiguar. Hoy en día ha recuperado un poquito el prestigio este resultado, y la proteína C reactiva es una proteína que produce el hígado, ¿ok? Y los niveles de esta proteína se aumentan siempre que hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. Es cierto que no es específico, es decir, nosotros no podemos decir proteína C reactiva igual a esta enfermedad o a esta serie, digamos, complicación. Pero hoy en día incluso se hace una nueva determinación que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que
también la están haciendo prácticamente ya casi que de rutina. Tú no tienes que especificar, bueno, porque es una evolución de la manera como se medía la proteína C reactiva anteriormente y esto, como lo dice el título, lo que hace es que es mucho más sensible que la proteína C reactiva estándar y de esa manera podemos incluso hacer diagnósticos mucho más precoces de esas enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Qué sube la proteína C reactiva? Se utiliza muchísimo en cardiología para predecir riesgo de enfermedad cardíaca, para que el médico sepa cómo se va a manejar el paciente después que ha tenido un episodio cardíaco también. O sea, es una persona que va a necesitar más cuidados, que va a necesitar más seguimiento más corto. Eso es importante. Esa proteína C reactiva, como tú bien dices, es un análogo a la inflamación. Y Exactamente. como yo siempre digo en mi canal, no existe condición sin inflamación. Si tenemos niveles de la proteína C reactiva elevados, ahí tenemos una pista de que hay un proceso inflamatorio crónico, quizás de bajo grado, que puede crearnos enfermedad. Así que muy atentos a esa C-reactive protein, proteína C reactiva. Analítica número 3. ¿Qué más deberíamos saber? La otra que también últimamente, por esto de la inflamación crónica y de la gran cantidad de pacientes con resistencia a la insulina, se dice que en los Estados Unidos el 80% de las personas están cursando con resistencia a la insulina, que además es una condición que puede durar hasta 10 años sin diagnóstico, porque justamente lo que uno busca siempre es o la diabetes ya o la prediabetes, pero en todo caso, la próxima analítica, que es la insulina basal o la insulina en ayunas, también es muy importante para nosotros determinar si la persona está teniendo resistencia a la insulina y a lo mejor no ha dado una clínica clara, porque la resistencia a la insulina al final es como una suma de síntomas y signos, ¿verdad? Que van pasando a medida que el tiempo avanza y cuando ya nosotros vemos que la persona tiene sobrepeso, que tiene hígado graso o que tiene manchas oscuras en ciertas áreas de la piel, ya de verdad es porque tiene muchos años con este mal manejo de la insulina. Entonces, hoy en día no solamente pedimos glucosa en ayunas, sino que también pedimos insulina en ayunas, porque pueden coexistir una glucosa normal e incluso hay gente que se pone contenta porque dice, wow, como mucho dulce y tengo la glicemia normal. Y el médico me ha dicho que no tengo problema con los carbohidratos y con el dulce, pero resulta que lo que está pasando allí es que hay una insulina muy alta que que todavía está respondiendo tu cuerpo a eso y que entonces por eso te presenta con una glicemia normal, pero resulta que los niveles de insulina están anormalmente elevados. ¿Cuáles serían los niveles óptimos de insulina? La insulina basal en ayunas debería estar entre 5 a 15 microunidades por mililitro de sangre. Quiero aclarar también, Coco, que a veces los reactivos muestran los resultados en una unidad o en otra. Yo estoy mencionando los más comunes, porque a veces lo muestra en milimoles, a veces lo muestra en otro tipo de unidades. Entonces, claro, los números cambiarían. Pero los más frecuentemente, como más frecuentemente se reporta, es en forma de microunidades por mililitro, y en este caso es entre 5 y 15. Muy bien, entonces queremos tenerla lo más cerca de 5, que también se calcula en porcentaje, ¿verdad? También se calcula en porcentaje. Y en porcentaje sería del 5 al 15%, pero ya si tenemos una insulina del 15%, tenemos un problema. Y quería hacer una aclaratoria en cuanto al tema de la insulina y por qué puede ser que tengamos esa glucosa en sangre a niveles aparentemente óptimos y, sin embargo, tener prediabetes. En nuestro cuerpo necesitamos exactamente 5 gramos de glucosa en sangre a todo tiempo. En el momento en el que tenemos más de 5, por ejemplo, tenemos 7 gramos, ahí somos diabéticos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos un poquito más de glucosa en sangre, el cuerpo secreta insulina. Y mientras nuestro páncreas esté secretando insulina y mientras nuestras células todavía la acepten, no vamos a tener niveles de glucosa en sangre elevados porque vamos a mantener esa glucosa en sangre a 5 gramos cuando nos hacen las analíticas.
El problema ocurre que si nosotros tenemos esa insulina elevada, significa que constantemente nuestro cuerpo o ocasionalmente de manera regular eleva esa glucosa en sangre y tenemos más de 5 gramos, tenemos más de una cucharadita de glucosa en sangre y el cuerpo tiene que seguir secretando esa insulina para bajarla. Si nosotros solo miramos la glucosa, como tú bien has dicho, pues puede ser que la tengamos en esos 5 gramos en nuestro torrente sanguíneo. El serum sanguíneo tiene solamente 5 gramos, pero es porque nuestro cuerpo todavía está fabricando mucha insulina y porque las células la están aceptando. Dime brevemente qué es la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa si nosotros constantemente estamos fabricando esa insulina para mantener los niveles en sangre a un nivel que en teoría no es diabético? Cuando esas células dicen, mira, yo sabes que ya estoy harta de insulina, no me traigas más. ¿Qué es esa resistencia? Yo lo comparo mucho para explicárselo a mis pacientes con lo mismo que sucede cuando una persona, por ejemplo, empieza a consumir alcohol o cualquier droga. Al principio, tu cuerpo tiene tolerancia, es decir, tú puedes tomar alcohol y no te pasa nada, no, o sea, no pierdes, tú sabes, todo, ni los sentidos, ni pierdes el control, pero a medida que tú empiezas a acostumbrar a tu cuerpo, te das cuenta que, bueno, puede ser al principio que digas, wow, esto hoy el alcohol no me cayó bien. Y luego sigues aumentando la cantidad de alcohol y tu cuerpo empieza a manejarlo porque no pierdes el control, digamos, neurológico y el control de lo que pasa cuando uno bebe alcohol, pero el daño está pasando. Entonces pierdes sensibilidad. Eso pasa en nuestro cuerpo. Esas células que anteriormente reaccionaban inmediatamente a la acción de la insulina, llega un momento en que están tan saturados todos sus receptores que se vuelven insensibles a la acción de la insulina. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la insulina es una hormona que mantiene a las células, ¿verdad? Ella incorpora el azúcar dentro de la célula para que la célula trabaje. Pero cuando ya la célula está repleta, entonces ya ella no acepta más, cierra esa entrada y por más que insulina que se produzca para tratar de bajar los niveles de glucosa en sangre y meterlos dentro de la célula, entonces llega un momento en que ya esa insulina no hace ese efecto. Y por más que el páncreas sigue aumentando y aumentando, ¿por qué? Porque el páncreas al mismo tiempo, nuestros órganos trabajan como si estuvieran comunicados, como si fuera un feedback, es decir, el cerebro le avisa a la glándula en qué momento tiene que secretar, pero al mismo tiempo los receptores de las células y los niveles, las concentraciones tanto intracelulares como los que están en la sangre, le dicen al cerebro, me falta o me sobra. Entonces aquí se pierde la comunicación y el páncreas sigue produciendo insulina. ¿Por qué? Porque siguen habiendo niveles de glucosa elevados en sangre. ¿Por qué? Porque ya no cabe más glucosa dentro de la célula. Entonces ahí es donde finalmente, pero estamos hablando de que esto puede durar muchos años, ahí es donde finalmente empezamos a ver esta famosa prediabetes, que todavía muchísimas veces el paciente está, entre comillas, repito, asintomático, pero que va al médico y el médico le dice, mira, tienes ya los niveles de glucosa un poco más elevados de lo normal en sangre y ya estás, según otra medida que va muy hermanada y va asociada a esta que estamos hablando, que es la hemoglobina A1C. Entonces ahí es cuando se puede hacer el diagnóstico, ya cuando el médico como que lo acepta, como digo yo, cuando ya dice, bueno, ya el paciente definitivamente llegó a la prediabetes. Entonces la resistencia a la insulina al final del día es un proceso donde el cuerpo está desarrollando y gestando una diabetes, aun cuando en los exámenes bioquímicos pareciera lo contrario, porque incluso el paciente puede presentarse con niveles de glicemia en sangre en ayunas bajos, es decir, cerca de los 70, de los 70 gramos, cuando lo normal es entre 70 y 95, por ejemplo. Entonces, eso es importante, que la persona no se conforme cuando tiene una glicemia normal, si sabe que puede estar padeciendo de una resistencia a la insulina porque tiene otros síntomas, como resistencia a perder peso,
cansancio, fatiga, hígado graso, estos problemas de piel que aparecen, que son manchas oscuras en ciertas áreas, e incluso cuando hay problemas de triglicéridos y colesterol, también hay que revisar esto. Y ahí das unas pistas muy importantes, la acantosis nigricans, que es esa condición donde diferentes áreas de la piel, generalmente las axilas, el pescuezo, la entrepierna se oscurecen, es porque las células de la piel son muy sensibles a la insulina y tenemos la insulina elevada por largo tiempo, empezamos a desarrollar esas negreces, esos oscurecimientos o el hígado graso. Yo siempre digo, es imposible que una persona desarrolle hígado graso y no tenga prediabetes. Es bioquímicamente algo que no puede ocurrir. Si no tenemos resistencia a la insulina, no podemos desarrollar hígado graso. Entonces, una persona que tenga hígado graso, ahí ya tiene una pista de que el cuerpo, las células, el músculo, el hígado están resistiendo esa insulina. Pero hemos hablado del hemos dado tres, la ferretina, la proteína C reactiva, la insulina en ayunas. Brevemente me has hablado de la hemoglobina glicada, hemoglobina A1C. ¿Cuál deberían ser los rangos que queremos de hemoglobina glicada y por qué? Mira, definitivamente yo cada vez me he puesto más estricta. Yo estoy como las maestras que son bien exigentes, ¿no? Y yo de verdad hay ciertos niveles que yo sé que se van a mover, es decir, se van a redefinir. Porque como le digo yo a mis pacientes, lo normal debería ser por debajo de 5,7. Pero yo siempre les digo a ellos, si tú tienes 5,7, o sea, tú te comes 2 cucharadas, yo se los digo como para graficar, 2 cucharadas de pastel y ya vas a estar en prediabetes. Entonces, no nos conformemos con ese 5,7. A mí me gustaría pensar en 5,6 para abajo, porque quiero que la persona ya cuando ve 5,6 entienda que tiene que mantenerse allí, es decir, si está haciendo las cosas bien, perfecto. Si no la estás haciendo muy bien, empieza a hacerlas bien para que no pases, para que no superes ese 5,7, porque a partir de allí ya estás en prediabetes. Y quiero también enfatizar, Coco, que este es un resultado que yo le digo el detector de mentiras, porque muchas veces las personas se hacen una glicemia en ayunas y está dentro de límites normales. Usualmente sí está más cerca de los 90, de los 100 que para abajo. Pero cuando se hace la hemoglobina glicosada, glicosilada o glicada, ahí es donde tú sabes cómo se ha comportado tu páncreas, cómo ha sido su efectividad para realmente mantener esa homeostasis de glucosa e insulina por lo menos los últimos 3 meses. Porque hay personas también que de pronto venían portándose muy mal, hacen una dieta bien estricta una semana, se hacen el examen y entonces el examen de glucosa le aparece bien, pero cuando van a la hemoglobina glicosilada, entonces ahí se sabe que no, o sea, que esto que hizo durante una semana no ha sido el patrón de comportamiento de su páncreas la mayor parte del tiempo, por lo menos los últimos 3 meses. Si has tomado un complejo de multivitaminas en el pasado y no has notado nada, no es extrañar, la mayoría de fórmulas en el mercado carecen de potencia. Por eso he creado para ti mi fórmula Elixir de Vitaminerales. Todas las formas activas de las vitaminas hidrosolubles e liposolubles más minerales traza en su forma más fácil de absorberse. 4 cápsulas al día te van a proveer 24 nutrientes potentes que van a producir una sinergia en tu organismo que en poco tiempo te va a dar energía, vitalidad y vas a notar una diferencia. Entra en vitatienda.com, usa el código Como Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Desglósame para que rompamos un poquito o desmenucemos ese concepto. Tenemos la insulina, tenemos la glucosa, hemoglobina glicada. La glucosa, bastante fácil de entender, es el nivel de glucosa en sangre al momento en el cual se extrae ese suero sanguíneo. ¿Cuál es la diferencia entre la hemoglobina glicada o la hemoglobina A1C y la insulina? ¿Por qué son números diferentes y por qué es importante que entendamos la diferencia entre la una y la otra? La insulina, empecemos por allí, tiene un comportamiento parecido al que acabas de mencionar con respecto a la glucosa. Es decir, así como la glucosa es como una fotografía, como digo yo, ¿verdad? Cuando un paciente se hace el examen,
y nos dice qué pasó específicamente en ese momento. Entonces, bueno, así funciona también la insulina, bien sea en ayunas o incluso bien sea después de comer. Es decir, es una foto de ese momento y nos da un resultado que nos indica cómo está en ese momento específico. La hemoglobina A1C, como lo estamos diciendo, es diferente. Es un examen de sangre que nos va a medir cómo se ha estado comportando esa glucosa los últimos 3 meses aproximadamente. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de poder dar un diagnóstico o de poder tener la información metabólica con respecto al binomio glucosa-insulina es haciendo los 3 exámenes. Primero la glucosa en ayunas, porque nos va a decir cómo está en ayunas, ¿ok? Incluso existen otros test de glucosa, pero ya serían para otro nivel. Yo diría empezando, cuando no tenemos ninguna pista de lo que está pasando. Entonces, tenemos que hacer la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas y luego también la hemoglobina glicada o la hemoglobina A1C, que es la que nos va a dar esa manera cómo se comporta nuestro páncreas y este binomio en los últimos 3 meses. Muy bien, ya tenemos ahí 4 exámenes. Examen número 5, ¿qué recomiendas? No, el otro examen que recomiendo muchísimo es la homocisteína. La homocisteína en sangre es un aminoácido que también se sintetiza en nuestro organismo, ¿verdad? Y que se suele elevar cuando hay también procesos inflamatorios. Como tú muy bien lo dijiste, Coco, aquí lo que se trata es de detectar la inflamación y de reconocerla como entidad fisiopatológica, que además está involucrada, yo digo que en el 95 punto y algo por ciento de las enfermedades. Cuando hablamos de inflamación, es inflamación crónica silente, esa inflamación que se va sucediendo en el cuerpo por diferentes agresiones a las cuales nuestro cuerpo se somete, bien sea a través de la mala comida, mal sueño, estrés, etcétera, etcétera, que es diferente a la inflamación aguda. Este proceso hay que identificarlo y mientras más expertos nos volvamos en hacerlo, más rápido podemos poner los correctivos a la causa, es decir, al tratamiento de esa inflamación crónica de cualquiera que sea su causa, es decir, bien sea que esté en la comida, bien sea que esté en el sueño, bien sea que esté en el abuso de algunos contaminantes o de algunas drogas, bien sea que esté en el estrés, o sea, hay que ponerle correctivos. Entonces, la homocisteína es un aminoácido que sintetiza nuestro cuerpo y que cuando se eleva es porque hay destrucción de algunas células y por esa razón nos dice que hay inflamación. En este caso, los niveles correctos sería, en el caso de las mujeres, por debajo de 10 micromoles por litro y en el caso de hombres, por debajo de 11 micromoles por litro. O sea, si está por debajo está bien, si está por encima ya está anormalmente elevada. Hablas de una destrucción de ciertas células, y eso es lo que eleva esa homocisteína. ¿Qué es lo que se destruye? Se pueden destruir, por ejemplo, los hepatocitos. El hígado es una de las glándulas que más rápido también nos dice cuando algo no está bien. Y no necesariamente tiene que llegar a ser hígado graso. Por ejemplo, los pacientes que tienen mucho estrés oxidativo, los hepatocitos empiezan a tratar de compensar todos los cambios metabólicos, el hígado, que están sucediendo y por esa razón hay destrucción de las células hepáticas. También cuando hay sufrimiento de las células cardíacas, por ejemplo, también allí hay una producción, o sea, la célula se inflama, digamos, a lo mejor no se destruye que como que se muere, pero empieza a sufrir esa célula y empieza a producir elevación de este aminoácido que es la homocisteína. Y algo sucede también en nuestros vasos sanguíneos, que están en todas partes. Cuando hay inflamación, esa capa interna de nuestros vasos sanguíneos también se inflama y también produce este aminoácido. Y algunas personas que tienen la mutación genética de MTHFR, que tienen dificultad absorbiendo las vitaminas B,
Por eso yo hablo con frecuencia de utilizar vitaminas B en su forma metilada o activa. ¿Qué has visto en esos casos? Personas que tienen, que en realidad lo que tienen es una deficiencia de vitaminas B que son tan protectoras. Vitamina B12, y qué bueno que lo mencionas, vitamina 6 y ácido fólico. Esas tres participan en el metabolismo de la homocisteína. Y además de las personas que genéticamente pues no tienen una buena absorción o producción de vitamina B12, también está, y es mucho peor, Coco, por ejemplo, hoy en día las personas que se hacen cirugía bariátrica, que eso se ha convertido en una práctica muy extendida y que no le prestan la suficiente atención a esto, al hecho de que tienen que estarse suplementando con vitamina B12, bueno, pues para el resto de la vida, porque le han quitado la parte del estómago donde esto se va, donde se produce, donde se absorbe y se produce luego todo el metabolismo de la vitamina B12. Y también en personas que abusan de algunos medicamentos como los antiácidos, porque volvemos a lo mismo, todo lo que afecte la producción ácida en nuestro estómago, bien sea porque químicamente la eliminamos o físicamente al cortar el órgano, eso va a afectar la absorción de la vitamina B12 y después, por ende, también va a afectar en los niveles de homocisteína. Y hablando de la vitamina B12, ¿deberíamos evaluar esos niveles? Totalmente, porque hoy en día, o sea, también anteriormente se pensaba que la vitamina B12 era simplemente un signo para saber también si había algún tipo de anemias, como la anemia megaloblástica, que es típica cuando hay una deficiencia de vitamina B12 por cualquier causa, pero hoy en día, justamente si nosotros hacemos todos estos exámenes y notamos que la vitamina B12 no está bien, eso es un marcador indirecto de que hay una inflamación. O sea, ¿por qué? Por alguna razón. Claro, puede haber un déficit de producción, puede haber digamos, un bloqueo en su línea metabólica, pero vamos a suponer que el paciente que tenemos enfrente, que es la gran mayoría, pues ni tiene una enfermedad hereditaria diagnosticada o tampoco se ha cortado el estómago y entonces sí tiene la vitamina B12 muy baja, eso significa que está pasando por un proceso inflamatorio y no está absorbiendo su vitamina de los alimentos, o porque no está comiendo bien, o porque está, por ejemplo, cuando hay estrés oxidativo en exceso por estrés emocional o por estrés físico, también hay una disminución de la vitamina B12. Cuando hay enfermedades autoinmunes, hay disminución de la vitamina B12. Entonces, sí, yo también lo considero como parte de todo este panel de exámenes, digamos, que tenemos que tener para hacer esta evaluación completa. Y ahí es importante remarcar que hay personas que tienen una condición en la cual no fabrican factor intrínseco, que es indispensable para la absorción de vitamina B12. Entonces, sí tenemos niveles de vitamina B12 bajos y no tenemos ninguna condición autoinmune, nos hacen exámenes, es muy importante pedir a nuestro médico que nos hagan un examen del factor intrínseco, porque si no fabricamos ese factor intrínseco que nuestro cuerpo debería fabricar, ahí tenemos que suplementarnos en forma de inyección con esa vitamina B12 para tener niveles óptimos. Pregunta, ¿cuál es el nivel óptimo de vitamina B12? Te voy a hacer como en varias etapas de la vida porque cambia, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de los adolescentes adelante. Aunque la variación es muy pequeña, sí cambia. En adolescentes entre 14 y 18 años debe la cantidad, o sea, la cantidad recomendada para poder tener unos buenos niveles de vitamina B12 es de 2,4 microgramos al día. Y en las mujeres embarazadas, digamos 2,6, y en las mujeres ya cuando están, bien sea cerca de la menopausia o en el periodo de lactancia, que hay una mayor demanda, deberían tener un aporte de 2,8 microgramos. Muy bien, pues ahí ya tenemos otro nutriente, nos faltan 5 más. Cuéntame, ¿qué más deberíamos examinar? Ya que estamos en las vitaminas, ¿qué tal la vitamina D? ¿Y deberíamos solicitar solamente vitamina D o se debería solicitar en algún formato particular? Mira, ya a mí me parece que la vitamina D en este momento, de la manera regular como se mide, ya nos dice bastante, ¿no? Sobre todo si, como te hablaba anteriormente, que es hora de reajustar esos niveles que tradicionalmente se consideraban como normales. También hoy en día sabemos que una vitamina D3
no debemos conformarnos con tener por encima de 30, ¿no? Porque te dice el rango está normal entre 35 y 100, por ejemplo. En personas que tienen condiciones médicas, la vitamina D3 debería estar por encima, en mi opinión, de 80, porque mientras tengan esa condición, llámese diabetes, llámese sobrepeso, llámese a lo mejor cardiopatías crónicas, hipertensión arterial, siempre van a tener fuerzas que los van a hacer depletar esa vitamina D3, que les van a bloquear la absorción correcta. Incluso personas que ya sabemos que tienen que estar más tiempo recluidas o por trabajo o por cualquier condición física, no, yo les digo siempre a mis pacientes, no se conformen con simplemente tener, sobrepasar ese límite de los 35, sino que vamos a tratar de llevarlo lo más cerca que podamos ya de los 80. También hoy en día se sabe que con las nuevas formulaciones de vitamina D3 combinadas con K2, no hay que tenerle miedo a aquello que nos decían y nos enseñaban, que si el exceso de vitamina D, luego entonces se iba a depositar en las arterias y no iba a afectar de alguna manera pues, la pared arterial. Yo creo que eso era con suplementos que no tenían la efectividad que tienen hoy y al combinarlo con el K2, pues ya sabemos que entra y va efectivamente a las áreas de la célula donde las necesitamos para que suceda, bueno, pues todas las más de 600 reacciones que tiene nuestro cuerpo que dependen de la vitamina D, que es una prohormona. Y ahí también queremos aclarar en el tema de la vitamina D3 que es una vitamina liposoluble, o sea que a diferencia de las vitaminas B, que son hidrosolubles, el miedo o un poquito el temor que existía es que al ser una vitamina liposoluble el cuerpo la iba a mantener en el organismo y podíamos tener una sobredosis. Sin embargo, algo muy interesante que María Bascuñana, autora del libro Vitaminados, que también pasó por el podcast, nos aclaró, es que cuando el organismo, además esto se ha publicado en un artículo en JAMA, una especialidad de endocrinología de niños, interesantemente, se hablaba de que cuando el organismo tiene niveles elevados de vitamina D3, simplemente deja de absorberla, o sea que no acumulamos en exceso, pero aquí está la parte interesante que María me aclaró. ¿Por qué no se absorbía? ¿Cuál era el procedimiento bioquímico y orgánico en nuestro cuerpo por el cual dejaba de acumularse? Lo que se descubrió es que la vitamina D3, cuando está a niveles elevados en nuestra sangre, el cuerpo tiene la habilidad de crear una transformación de esa vitamina D3 liposoluble y formar una vitamina hidrosoluble, y ese exceso se excreta por la orina. Así que el exceso de vitamina D3 solamente se ha encontrado en casos donde la gente utiliza hidroferol en lugar de la vitamina D3 en su forma nativa, colecalciferol, que es como nuestro cuerpo la utiliza. Entonces, esa acumulación extra siempre se tenía porque es una vitamina liposoluble y, como tú bien has mencionado, ahora sabemos que la vitamina K2 tiene la función de transportar ese exceso o esa vitamina D3 que tenemos en el torrente sanguíneo y depositarla en la matrix ósea, que es donde la queremos, además de llevarla a nivel intracelular a cualquier célula que nos hace falta, porque como tú has mencionado, es una vitamina que actúa como una hormona, en realidad es mucho más que una vitamina, ¿verdad? Así es una prohormona, como lo decimos, ¿no? Y yo diría que ya lo de pro se lo podemos quitar también, porque es definitivamente como las hormonas, es como un catalizador que hace, sin ella no se hacen posible una cantidad de reacciones en nuestro cuerpo. Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Como Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Pues hemos hablado de la ferritina, de la proteína C reactiva, de la insulina en ayunas, de la hemoglobina glicada A1C, de la homocistina, de la vitamina B12, de la vitamina D, de dedo. ¿Qué más deberíamos evaluar?
Hay un valor que te confieso que lo descubrí recientemente y no por la mejor vía, porque, bueno, mi esposo fue operado de corazón abierto y salió muy bien, todo perfecto, pero yo me fijé que entre los exámenes que le estaban solicitando para evaluar, bueno, si le ponían las estatinas o no, que son estas medicinas para bajar el colesterol, le pedían su perfil lipídico, pero incluían la LDL oxidada, que es una fracción de colesterol, digamos, de baja densidad, que es el LDL, o popularmente conocido como colesterol malo, pero decía que la parte oxidada. Entonces me puse a preguntarle al médico, ¿verdad? Y además a leer. Y me di cuenta que es una excelente manera de saber, sobre todo en pacientes que tienen el colesterol elevado, cuál es el riesgo real de daño arterial, cuál es el riesgo real de arteriosclerosis, que no solamente los va a conducir a un evento cardíaco, pero también, por ejemplo, a un accidente cardiovascular o un accidente vascular cerebral, perdón. Entonces, estuve leyendo con respecto a esto y me he dado cuenta que efectivamente es un buen predictor y es un examen que nos puede hacer una protocolo de antiinflamación, pero también de intervención mucho más efectivo en pacientes que tienen todos los factores de riesgo, aunque incluso no hayan presentado el evento cardíaco o el accidente vascular cerebral. Entonces, esto a revolucionar un poco todo lo que es la manera como se van ahora a pedir estos exámenes y definitivamente hay que incluirlo como parte de todas las fracciones de ese panel lipídico que usualmente nos dan, que es el colesterol de alta densidad, el de baja densidad, el de muy baja densidad, el rango entre el colesterol total y el colesterol de alta densidad, que también es muy útil, pero esto me llamó mucho la atención. Entonces es LDL, le ponen OX, que significa oxidada, y es por eso, porque esa fracción es muy proinflamatoria y si está elevado, entonces significa que tenemos que de verdad vigilar muy bien al paciente. ¿Y tienes un rango en el cual te gusta verlo? Definitivamente los niveles son entre 0 y 60, pues no se me pongan por encima de los 50, traten de mantenerse por debajo de los 50 para de esa manera poder tener un colchón, como digo yo, de que si algo pasa, un evento agudo, pues eso no te vaya a poner inmediatamente en un nivel de alto riesgo. ¿Y por qué se oxida ese LDL? Se oxida porque cuando hay una parte de la molécula de ese colesterol que empieza a producir, es decir, se oxida como se oxida la célula, se empieza a crear una cantidad de radicales libres de oxígeno en parte de la molécula y eso la hace mucho más agresiva en el sentido de que es capaz ahí sí de rápidamente desencadenar todo unas reacciones que van a hacer que se forme la placa de arteriosclerosis en la arteria, en el endotelio. Y ahí también pues queremos aclarar que el endotelio, o sea, estamos hablando del tubo arterial, que de hecho tenemos nuestras arterias, si las desplegáramos y todo el sistema cardiovascular mide más de 60.000 millas. O sea, estamos hablando de 96.000 kilómetros, podríamos dar la vuelta al mundo 2 veces. Es un sistema extenso con muchísimas carreteras. Ese sistema, que son tubitos, es importante que entendamos que tienen un forrito, que ese forrito es el endotilio. En ese endotilio, las moléculas que de hecho HDL y LDL, simplemente para que nos hagamos la idea, son transportadores, o sea, son como taxis y cada uno, o sea, son lipoproteínas, son proteínas que dentro llevan grasa. HDL aporta más proteína que grasa, LDL lleva más grasa que proteína. El HDL tiene la habilidad de entrar y salir de ese endotelio para depositar nutrientes y para tener diferentes funciones. El LDL también tiene la capacidad de cruzar en ese endotelio. El problema es que
como es un tipo de lipoproteína diferente, muchas veces cuando entra en esa pared finita del endotelio, se queda ahí estancado y empieza un proceso de oxidación. Además, podemos hablar, tengo una entrevista, de hecho, hoy que vamos a hacer con un cardiólogo y le tengo 1.200 preguntas sobre todo ese proceso de arteriosclerosis, que simplemente es un proceso, de nuevo, estamos hablando de inflamación. No existe condición sin inflamación. Si tenemos un LDL oxidado, significa que tenemos un problema en ese sistema de transporte y ese sistema de reparación. Cuando nosotros creamos una calcificación en las arterias, eso ocurre porque nuestro organismo está intentando proteger un daño arterial producido por oxidación. Así que de eso vamos a hablar después con un cardiólogo, pero para ti me has dado ya, creo que nos quedan 3 exámenes. ¿Qué otros exámenes deberíamos pedir? Bueno, yo creo que podemos pasar ya a todo lo que es la evaluación de las hormonas del estrés, específicamente el cortisol y combinado con la DHEA, que su nombre es dehidroepiandrosterona, pero bueno, vamos a dejarlo en DEA, que la gente como que se acuerda más por aquello de la DEA, aunque es DEA con una H después de la D. Y esa determinación de esa hormona es muy, muy valiosa, no solamente obviamente cuando hay problemas de las glándulas suprarrenales, la enfermedad de Hutchinson o de Addison, pero sobre todo en mujeres y hombres cuando llegan a la quinta década de la vida, donde empieza el declive hormonal y a veces esto hace que el cortisol quede, como digo yo, sin freno, que quede sin balance el resto de la orquesta de hormonas, que son las que al final, cuando una cae o cuando una está en exceso, se desbalancean las otras, aunque no sean el primer rasgo que se va a encontrar en los exámenes o incluso en la clínica. Entonces, tanto la DHEA como el cortisol son excelentes para medir cómo estamos manejando el estrés de manera física y orgánica, porque existe el estrés nos afecta tanto física como emocionalmente. La gente dice que está estresada porque no puede dormir, porque está angustiada, porque tiene depresión o porque tiene problemas para poder resolver las dificultades que se le presentan en la vida, altas o bajas, ¿no? Pero existe un estrés físico que incluso puede suceder en personas que no tienen problemas de emocionales o de mood, porque a lo mejor están tan en control, son personalidades tipo A, son súper rígidas, todo lo tienen controlado, todo lo tienen funcionando, pero esas personas también sufren de mucho estrés. Y ese estrés, más que emocional, se les ve reflejado en el cuerpo. Y cuando estas dos sustancias nos dicen que el cortisol está elevado en las horas en que no debería estar o que la hormona DHEA está elevado, entonces también es un momento donde tenemos que explicarle al paciente que es muy importante que comience a gestionar el estrés, que comience, por ejemplo, a mejorar su sueño, que es uno de los factores que más influye en el desbalance de estas dos hormonas, y obviamente que trate de hacer un seguimiento de todo lo demás que está sucediendo en el cuerpo, porque incluso niveles de cortisol elevados también pueden estar asociados a una resistencia a la insulina. Esa es una de las cosas que se asocia al cortisol elevado también. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué niveles buscas en un paciente saludable de DHEA y de cortisol? De DHEA deberían estar aproximadamente, esos varían muchísimo, pero te voy a dar como un promedio. Digamos, en adultos debe estar entre 70, cuando hablamos de adultos por encima de los 50 años, a 310 aproximadamente. O sea, son rangos bastante altos. Si está por encima, ya estamos hablando de que hay una DEHA elevada. Con respecto al cortisol, es diferente porque el cortisol varía durante nuestro día. El cortisol se supone que hay horas del día donde él debe estar elevado, porque es lo normal, que es a principio, las primeras horas de la mañana, y cuando ya nos vamos a dormir, debe estar bajo. Entonces, cuando hacemos las mediciones, usualmente ya hoy en día tenemos que decirle al paciente una cantidad digamos, de indicaciones de a qué hora o sea, de que tome en cuenta a qué hora
se los va a medir para poder saber nosotros si estamos leyendo correctamente. Los valores normales van a las 8 de la mañana aproximadamente entre 5 y 25 microgramos por decilitro y ya entre 5 y 25, en las horas donde debe estar bajo y puede subir hasta 140 o 500 las horas más altas. Así es el rango. Pero vamos a aclarar esto, que nos estamos haciendo una bola. ¿A qué horas debería estar el cortisol más elevado? El cortisol debe estar más elevado a las primeras horas del día, ¿Y por qué? porque es cuando nuestro cuerpo funciona con el ciclo circadiano, debemos estar más alerta, se supone que ahí es donde necesitamos más energía y el cortisol nos ayuda a que todas esas cosas funcionen. Muy bien, y por eso yo recomiendo, si por ejemplo hay personas que son hipersensibles a la cafeína, nosotros el cortisol cuando nos despertamos, de hecho es el cortisol lo que nos despierta, lo que hace que por las mañanas nuestros ojos se abran, es porque hay una subida de cortisol. Ese cortisol generalmente suele bajar un poco a las 2 horas de estar levantado. Así que si los que nos escuchan son muy sensibles al café, yo recomiendo probar tomar café en esa bajada natural de cortisol para ponerse alerta en lugar de tomarlo a la mañana cuando nos levantamos. Obvio, esto no es para todo el mundo, pero hay personas que el café les encanta, pero no les sienta bien y no saben por qué. Y quizás es porque se levantan por la mañana con cortisol muy elevado, mucho más elevado de lo normal, y se toman el café y ahora están a 10.000 revoluciones. Pero como el cortisol a las 2 horas tiene un ciclo de bajada, ahí podamos tomar un café y en la mayoría de las personas les va a sentar bastante bien. Doctora Rodríguez, nos queda un examen que deberíamos hacer. ¿Cuál es ese último? Con todo esto de la toxicidad, que también es uno de los pilares fisiopatológicos que coexiste con la inflamación, una de las cosas que se ha visto es que nuestra tiroides a veces se afecta mucho más de lo que pensamos a estos tóxicos. Y la manera de ella reaccionar es, bueno, pues produciendo unos anticuerpos ella reacciona produciendo una elevación de anticuerpos antitiroideos que van a afectar nuestra tiroides. La toxicidad aumenta los anticuerpos antitiroideos y eso es lo que produce la afectación de la tiroides. Existen varios tipos de anticuerpos antitiroideos. Hay unos específicamente que son los que demuestran los que están altos cuando hay Hashimoto, pero hoy en día se sabe que no necesariamente solo la Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, que es la tiroiditis autoinmune, es la que produce estos anticuerpos. Hoy en día se sabe que, por ejemplo, también se ha visto en personas con hipotiroidismo estos anticuerpos elevados cuando hay mucha sensibilidad a algunos ingredientes, por ejemplo, el gluten. Hay personas que sin ser celíacos tienen una alta sensibilidad al gluten e inmediatamente van a producir estos anticuerpos antitiroideos. ¿Y por qué ocurriría eso? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? El mecanismo fisiológico empieza en el intestino. Cuando nosotros tenemos una inflamación intestinal o que produce un intestino permeable, cuando nuestra microbiota está afectada, entonces hay una filtración de tóxicos que se supone que nosotros deberíamos expulsar a través de nuestras heces, ¿verdad? Es lo que sucede normalmente, pero cuando hay estos poros que se abren por una mal comportamiento de la microbiota o porque la microbiota está afectada o porque hay una inflamación de la mucosa intestinal que puede suceder en algunas condiciones como el intestino permeable, como el intestino irritable, entonces allí empiezan a reabsorberse prácticamente estas sustancias que ya eran tóxicos que nuestro cuerpo iba a eliminar, pero empiezan a recircular en nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso sucede, nuestro sistema inmunológico inmediatamente pues enciende las alarmas porque se supone que está siendo atacado el cuerpo por unas sustancias que no deberían estar allí. Y cuando el sistema inmunológico prende esas alarmas, entonces empieza a buscar esos tóxicos para tratar de limitar su producción. Entonces es cuando se producen los anticuerpos, nuestro cuerpo lo produce, pero muchos de estos tóxicos se alojan en la tiroides. Y al alojarse en la tiroides,
lo que nuestro cuerpo lee es, hay algo en esta área, en esa glándula, que no es amigo nuestro y lo vamos a tratar de eliminar. Entonces empiezan a atacar tu glándula tiroidea porque está colonizada por esos tóxicos o está, digamos, invadida por esos tóxicos y al final el cuerpo produce esos anticuerpos para protegerse. Él está como desconociendo que están en una glándula que le pertenece también a nuestro cuerpo y por esa razón atacan la glándula y podemos estar ante cuadros de hipotiroidismo que a veces es subclínico, es decir, incluso las hormonas tiroideas están normales, pero estos anticuerpos antitiroideos suelen ser algo así como ese predictor de que si no ese paciente no comienza a hacer un protocolo de antiinflamación y de desintoxicación, podría terminar incluso en una tiroiditis de Hashimoto o en una tiroides hipofuncional. Me encanta que hayas explicado este fenómeno y de ahí la importancia de dos cosas que quiero remarcar. No es necesario que una persona que tenga hipotiroidismo de Hashimoto's empiece a medicarse. Lo primero que tenemos que encontrar es cuál es la causa de ese hipotiroidismo de Hashimoto's. Y lo has explicado de una manera muy clara. Son toxinas, a veces son incluso alimentos que el cuerpo no tiene descompuestos correctamente y debido a que tenemos esa hiperpermeabilidad intestinal, o sea, estamos hablando de que el intestino es como una manguera y esa manguera tiene agujeritos que se abren y se cierran. Cuando los nutrientes están descompuestos, listos para absorberse, cruzan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo son transportados a las respectivas células para hacer su función de mantenernos saludables y con energía y que todo marche bien. Sin embargo, cuando esos agujeritos tenemos, número uno, muchos más agujeritos de los que deberíamos y número dos, esos agujeritos nunca se cierran, están siempre abiertos, como tú bien has mencionado, tenemos toxinas, elementos que deberían quedar en ese tubo digestivo, que nunca deberían pasar al torrente sanguíneo, que debido a que la glándula tiroides es parte de nuestro sistema linfático, nuestro sistema de desintoxicación, se depositan ahí. Yo recomiendo generalmente que todo el mundo utilice selenio. El selenio para mí es un mineral fundamental para la desintoxicación de la glándula tiroides. ¿Utilizas algo más para ayudar con eso y además trabajar en volver a sellar ese intestino? Me encanta trabajar con respecto a estos desintoxicantes de metales pesados, la clorofila. Es algo que todos mis pacientes saben cuando vienen a hacer su fase de desintoxicación. Ya ellos dicen, te van a poner a tomar agua verde, porque a mí me encanta además en extracto. La consumo, me gusta más así porque es más fácil de dosificar, porque además la puedes ubicar en diferentes otras bebidas que el paciente esté tomando para efectos de desintoxicación. Y me encanta incluir para reparar nuestra mucosa intestinal, la glutamina y los probióticos, definitivamente. ¿Has utilizado la sábila para ayudar con la reconstrucción de la pared intestinal? Sobre todo en personas que vienen con intestino permeable, pero con colon seco, es excelente la sábila. No la utilizo mucho en personas que sí tienen diarrea porque a veces, aunque es muy buena y es antiinflamatoria, puede aumentarle un poquito la frecuencia de las evacuaciones y claro, ya es un síntoma que ellos no quieren, que quieren que desaparezca lo más pronto posible. Pero en los casos de intestino permeable, donde se sospecha intestino permeable o intestino irritable, pero con el colon seco, yo utilizo el aloe vera. Muy bien, pues doctora Montserrat Rodríguez, yo creo que con estos 11 exámenes vamos a dar un repaso a los que has mencionado: ferretina, proteína C reactiva, insulina en ayunas, hemoglobina glicada A1C, homocisteína, B12, vitamina D de dedo, el LDL oxidado, cortisol, DHEA y anticuerpos antitiroideos. Espero haberme acordado de todas. Esos eran los exámenes. También nos has dado los niveles óptimos y yo creo que tenemos una cantidad de información ahora para saber cómo prevenir antes que tener que curar. Doctora Montserrat Rodríguez, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, me pueden encontrar por mis redes sociales, @drmontserrat, e igualmente por mi página web, también me pueden contactar, es drmontserrat.com. Pues muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y toda esta información que estoy segura que nos va a ayudar muchísimo. Nos vemos en un próximo programa. Te envío un abrazo grande.
Igualmente, agradecida. ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo curar.